es un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundándonos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más es un gozo saludarlos en esta preciosa mañana de domingo 7 de junio para compartir una vez más la preciosa palabra de nuestro Señor. Y aunque la mayoría de nosotros no somos jueces de profesión, sí parece ser que lo somos por vocación, porque constantemente estamos juzgando lo que los demás hacen. Y además, digámonos la verdad aquí entre nosotros,
pareciera que nos encantara señalar y criticar a los demás. Y consideramos que todo aquello que no está de acuerdo a nuestra forma de ver la vida, a nuestros gustos, es erróneo. Y por eso lo señalamos, o se lo señalamos a otros y los juzgamos. Juzgar a otros por la manera en que se visten, comen, actúan, piensan, hablan, etc., se ha vuelto casi que un deporte mundial. Hoy tenemos programas de televisión, todo tipo de revistas y ni qué hablar de las redes sociales, que se dedican casi que de manera exclusiva a este tipo de asuntos. Y por cierto, son los que más sintonía tienen, porque de alguna manera satisfacen y aumentan nuestro deseo de sentirnos en una condición de superioridad cuando criticamos o juzgamos a otros. Pero desafortunadamente aquello que estamos tan dispuestos a hacer, no nos gusta que a nosotros no lo hagan. Nosotros podemos juzgar a otros, pero no queremos que nos juzguen o nos critiquen a nosotros. Y ese es uno de los problemas que vamos a encontrar. La vida es como una calle de doble sentido. Todo lo que va, regresa. De ahí que mucha gente hable de la ley de la retribución, que todo lo que usted o yo hacemos, sea bueno o malo, tarde o temprano nos regresa, como el boomerang. En realidad la Biblia en Gálatas 6:7 lo define como que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuando hablamos mal de una persona, no nos debe extrañar que también hablen mal de nosotros. Por eso cuando juzgamos a otros no podemos esperar sino que otros nos juzguen a nosotros. Por lo tanto, deberíamos nosotros ser más cautos a la hora de juzgar o criticar a otros. Y no solo porque tarde o temprano se nos devolverá, sino porque carecemos de toda la información adecuada para proferir un juicio justo en la mayoría de los casos. Y esto se puede convertir en un gran obstáculo para nuestras relaciones interpersonales. Hoy vamos a continuar hablando de la expresión unos a otros, en la que llevamos varias semanas considerando varios pasajes del Nuevo Testamento. Y el pasaje que vamos a ver en esta mañana encontraremos la primera de las exhortaciones que se refiere de los unos a otros y que en este caso está en una carta que el apóstol Pablo escribió, pero la puso de forma negativa. Mientras que los pasados sermones hemos examinado esta expresión de manera positiva, es decir, lo que debemos hacer con otros, en este pasaje que veremos hoy, hoy vamos a ver lo que no debemos hacernos unos a otros. De igual manera, sea positiva o negativa teológicamente hablando, que el mandamiento sea dado es de cumplimiento obligatorio si queremos mantener nuestras relaciones en muy buena comunión. El apóstol Pablo expresa de manera categórica que no se debe juzgar a otros. Si bien el asunto en este contexto del que vamos a hablar en el pasaje en esta mañana es con relación a comidas y bebidas en un contexto judío, nosotros podremos sacar una gran enseñanza de por qué no debemos juzgar los unos a los otros en nuestro diario vivir, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Así que lo invito para que abramos nuestras Biblias esta mañana en Romanos capítulo 14, los versos del 10 al 13. Y veamos lo que el Señor nos quiere decir de por qué es tan vital para nuestra vida y para nuestras relaciones interpersonales que no nos juzguemos los unos a los otros, especialmente debido a las consecuencias que esto podría traer sobre nosotros y sobre los que nos rodean. Así que veremos que juzgar injustamente representa un acto de desprecio hacia los demás. También al juzgar a otros debemos tener en cuenta que nosotros también un día seremos juzgados y que juzgar pone tropiezo a nuestro prójimo y también, valga la pena decirlo, a nosotros mismos. Entonces es lo que vamos a mirar en esta mañana y vamos a ir a nuestra lectura y hoy voy a utilizar solamente la Biblia Reina Valera del 60 para sacar el texto y quiero empezar por el verso 10. Y dice el verso 10 así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano?
Así que lo primero que vamos a hablar en esta mañana es que juzgar de manera injusta es un acto de desprecio hacia los demás. Pablo hace un par de preguntas al empezar este verso y las preguntas son: ¿por qué juzgas a tu hermano? Y sin dar tiempo a que sus oyentes contesten, hace otra pregunta: ¿por qué menosprecias a tu hermano? De esta manera el apóstol trata de llamarle la atención a sus oyentes sobre un tema que es muy importante y esencial en la vida de los creyentes: lo impropio, lo indebido que es juzgarse unos a otros. Y ese es el argumento que va a desarrollar en los siguientes versos hacia abajo. Pablo argumenta en unos versos anteriores de este capítulo que juzgar al hermano sobre ciertas actividades cotidianas, como lo era la comida o la bebida, eran simplemente un acto de desprecio. Aunque Pablo en este pasaje utiliza comida o bebida como uno de los tantos elementos en que algunos de los hermanos estaban juzgando a otros, en realidad los estaban juzgando injustamente. Era una actitud que conllevaba un desprecio hacia el prójimo. La razón es simple: quien se atrevía a juzgar a otros sencillamente se estaba autoproclamando juez y superior a aquellos a quienes juzgaba. ¿Y cuál era el temor de Pablo? De continuar esta situación en la iglesia que había en Roma. El temor era que este tipo de conducta de juzgar por la comida o la bebida se extendiera a otras áreas de la vida en la iglesia, en donde todos, al juzgarse, terminarían despreciándose mutuamente. Yo quiero que en esta mañana pensemos por un momento que juzgar es un asunto supremamente serio y complejo, porque requiere que la persona que lo realiza posea ciertas cualidades muy importantes. Y algunas de ellas son, por ejemplo, la imparcialidad, que sea una persona moralmente apta para hacer ese trabajo, que sea una persona humilde y sobre todo que esta persona tenga un concepto adecuado de su propia humanidad y debilidad, y también que sepa formarse juicios de valor con el propósito de corregir y ayudar a otros. Así que vemos que son una serie de cualidades que un juez debe tener. Así que no podemos olvidar por un momento que para poder juzgar de manera justa y que edifique, debemos aprender a ponernos genuinamente en los zapatos de aquel a quien estamos juzgando. Eso se conoce como empatía. De lo contrario, si no somos capaces de ser empáticos con la persona a la que está cometiendo la falta o está cometiendo el error, es mejor evitar a toda costa erigirnos como jueces de los demás. Nosotros debemos considerar que como seres finitos no tenemos la capacidad de valorar todas las circunstancias y los motivos por los cuales un hermano se comporta de una u otra manera. Solo por ponerle un ejemplo sencillo. Supongamos que un día en la iglesia o en cualquier otra circunstancia, yo lo pongo en la iglesia porque estamos hablando en estos términos, pero puede ser en la oficina o en la casa. Supongamos que un día en la iglesia un hermano pasa por su lado y no le saluda. ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué siente? Inmediatamente asumimos una posición de inquisidores y no nos digamos mentiras, pero hemos pensado esto. ¿Y ahora qué bicho le habrá picado a este? ¿Será que se cree de mejor familia que ya ni saluda? Pues ahora yo tampoco lo saludo. Pues así de simple, un ejemplo tan sencillo como ese, ya usted o yo juzgamos, no solo juzgamos a esa persona, sino que además la hemos condenado. Pero ¿a cuántos de nosotros, siguiendo con el ejemplo, se nos ocurriría, por ejemplo, pensar: ¿qué tendrá ese hermano? ¿Qué problema se le habrá presentado que está tan distraído? No me saludó, voy a ir a saludarle y ver si le puedo ayudar en algo. O pensándolo bien, tal vez le ofendí y no me di cuenta. Le voy a pedir perdón o aclarar la situación.
Eso precisamente es empatía. Y para nosotros poder juzgar a alguien, necesitamos una buena dosis de empatía. De lo contrario, nuestro juicio será siempre injusto, desproporcionado y sobre todo mostrará el menosprecio por el hermano y todo lo que pueda estar pasando en la vida. Todos tenemos circunstancias. No ignoremos eso a la hora de entender las circunstancias que se nos presentan. La genuina preocupación de Pablo era que por las cosas más sencillas, como era comida o bebida, u otros aspectos superficiales, los hermanos se juzgaran unos a otros en la iglesia y terminaran despreciándose, terminaran dividiéndose. En nuestro caso como cristianos, juzgarnos unos a otros tiene su parte positiva cuando la utilizamos para corregir conductas que violan las normas de Dios o cuando violan normas de cultura o normas sociales que para nosotros están claras pero para otros no. Le voy a poner un ejemplo rapidito. En este país tenemos personas, en Canadá tenemos personas que vienen de todas partes del mundo. Para algunos en sus culturas comer con la boca abierta es natural y normal. Para nosotros la mayoría en el continente americano comer con la boca abierta es una señal de mala educación. Y entonces inmediatamente en nuestra mente decimos, qué mala educación tiene esa persona. Son cosas como esas que ponen en peligro ¿qué? La convivencia cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros nos apresuramos a juzgar a otros. Tenemos que evitar poner en peligro esa relación como miembros del reino de los cielos y con el prójimo. Lo mismo sucede en la iglesia, en la familia, en la oficina. En situaciones como estas, un juicio ecuánime que busque restaurar o instruir al infractor será de bendición y de provecho. Por el otro lado, y esa es la parte positiva, porque si vamos a juzgar, ese es el propósito que debemos utilizar para juzgar, corregir o instruir a alguien. Pero la parte negativa del juzgar es esa parte que tiene que ver cuando se hace de manera parcializada, desde una actitud de superioridad. Ese tipo de juicio simplemente demuestra desprecio por el hermano o por la otra persona y no conduce ni a la restauración y mucho menos a la edificación del cuerpo de Cristo o a la armonía en cualquiera de los ambientes donde estemos. En este caso, la pregunta que hizo Pablo en este verso es fundamental para todos nosotros. ¿Por qué juzgáis a tu hermano? Cuando lo juzgamos injustamente, lo estamos despreciando. Debemos recordar algo que sabemos, pero muchas veces se nos olvida, que cuando apuntamos con el dedo, un dedo apunta al prójimo, pero tres nos están apuntando a nosotros. Que no se nos olvide eso. Así que vamos a continuar. En el verso 10, la parte B del verso 10, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y me voy a saltar al verso 12. El verso 11 es simplemente una cita textual de Isaías 45:23. El verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Entonces, lo siguiente que quiero que miremos en esta mañana es que todos seremos juzgados un día. Pablo rápidamente le recuerda a sus hermanos que no se olviden que cada uno de ellos tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí se pedirán cuentas de todo cuanto se haya hecho, incluido los juicios que se hicieron de manera despectiva e injusta contra los hermanos. El único capaz de juzgar con total imparcialidad y conociendo absolutamente todos los hechos de manera profunda es Cristo. No hay nadie más. Por eso es que Él es el único digno de juzgar a todos los hombres. Y como dijera David en el Salmo 19, verso 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay nada más paradójico, terrible y triste que un juez se deje sobornar y que después venga y condene a alguien por tener ese mismo tipo de conducta criminal que él en secreto realiza.
Desafortunadamente lo que estoy diciendo en este momento es una caricatura muy común de la justicia en muchos países del mundo, en donde el derecho es torcido por aquel que tiene los recursos para hacerlo, ya sean financieros o los recursos de la intimidación, o en algunos casos ambos, recurso y miedo. Pero aunque nosotros no seamos culpables en la misma escala y posición, cuando nosotros asumimos el rol de jueces parcializados hacia nuestros hermanos, no se nos puede olvidar por un momento que estamos asumiendo un rol que solo le pertenece a Cristo. Y eso sería usurpar una posición y honor que a nosotros no nos corresponde ni nos compete. Ahora, quiero hacer una aclaración, mis hermanos. Y es que el creyente puede y debe juzgar cualquier conducta contraria a las Escrituras. Porque de lo contrario entonces perderíamos nuestro propósito y trabajo dentro de una sociedad caída y consumida por el pecado. La iglesia puede y debe juzgar, señalar el pecado. La advertencia en cuanto a este asunto es a realizar juicios que su único interés es, en algunos casos, cuando lo hacemos de mala manera, es destruir el carácter o el buen nombre y menospreciar a los hermanos y elevarnos a nosotros como mejores o superiores a ellos. Eso es lo que tenemos que evitar. Pablo, en el comienzo de su carta, precisamente la que estamos viendo en esta mañana de Romanos, en el capítulo 2, verso 1, dijo lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Como decimos nosotros los colombianos, es como que el burro llama al conejo orejón. El apóstol había establecido una posición firme y la enuncia como una clara advertencia acerca de las implicaciones que tiene juzgar a otros sin antes habernos examinado. Porque nosotros podríamos ser culpables del mismo tipo de conducta que le estamos imputando a otros. Y la razón para esto, la razón que Pablo nos da es simple, pero directa. Si es verdad que tanto nos interesa la justicia y por eso andamos mirando y juzgando lo que los demás hacen para criticarlos por sus malas acciones, deberíamos detenernos primero y hacernos un detenido examen de nuestra conducta profundo y juzgarnos a nosotros mismos para luego proceder a juzgar a otros. Por ejemplo, es muy común oír en muchos países de América Latina que los políticos roban. Y no estoy diciendo que estén juzgando mal, es verdad. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando no pagamos impuestos, por ejemplo? ¿No estamos cometiendo el mismo delito? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Sabe cuál es la famosa excusa que tenemos? Como ellos lo hacen, por eso yo lo hago. Es una excusa que no tiene validez, ni en esta tierra y mucho menos delante de Dios. Así que por eso es que necesitamos objetividad. Cuando nos examinamos a nosotros mismos de tal manera que nos damos cuenta de que yo no puedo juzgar a otros o a mi hermano con tal severidad porque hizo esto o aquello, cuando yo estoy haciendo exactamente lo mismo. El trabajo de un juez, y tengo que decirlo porque en la familia de mi esposa y algunos conocidos tenemos personas que son jueces de su país, de la República, en el sistema judicial, es un trabajo honroso y de mucha responsabilidad, porque es en esencia el mismo trabajo que Dios ejecuta de manera cotidiana sobre todos nosotros y que un día ejecutará de forma definitiva. La Biblia habla de que Dios es el juez supremo, que Él juzgará a toda la tierra, y expresiones como estas implica la soberanía y la gloria de Dios como juez supremo. Por lo tanto, juzgar tiene su valor y su uso dentro de la sociedad, al igual que dentro de la vida espiritual de los miembros del reino de los cielos, pero solamente si es un juicio justo. Por eso,
lo que ni los jueces, ni nosotros, ni ningún ser humano puede olvidar a este respecto, es que un día todos, absolutamente todos, compareceremos ante el más alto tribunal del universo y ante el único juez justo, verdadero, que es Cristo el Señor. Ahora, si usted me permite por un momento, y hablo a las personas que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas, si me permite darle un consejo, en ese día del que le estoy hablando, que todo el mundo será juzgado, solo Cristo le podrá servir como abogado. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el verso 1, es lo que él afirma, que hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que asegúrese de recibirlo en su corazón y en su vida, para que en aquel día, cuando tenga que comparecer ante el juez supremo, tenga a su lado al único que podrá defenderlo y sacarlo libre de aquel juicio, en el que irremediablemente, mi hermano, la Biblia sí lo establece y en esto es pragmática y clara y absoluta, sin Cristo en aquel tribunal será declarado culpable y será condenado eternamente. Así que piénselo, yo de usted aceptaría a ese abogado supremo y precioso que Cristo es. Verso 13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Este es todo el argumento que Pablo venía poniendo. Así que juzgar injustamente pone tropiezo al hermano. Y por qué no decirlo, a nosotros también. Pablo llega aquí al asunto central de lo que venía estableciendo en todos estos versos, tanto los versos anteriores como los versos que continúan en este pasaje. Venía estableciendo, o si utilizáramos términos legales tal vez, estaba recaudando las pruebas, la evidencia, para demostrar la validez de su caso, de por qué no debíamos juzgar los unos a los otros y por qué no se debería permitir dentro de la comunidad de la iglesia esa actitud de juzgar unos a otros, porque esto terminaría ocasionando que se le hiciera tropezar a los hermanos más sencillos, a los más pequeños, a los más débiles en la fe. Si esto llegaba a suceder, se convertiría la iglesia en un campo de batalla, en donde mutuamente se acusarían los hermanos y obviamente esto destruiría la unidad y armonía que debía caracterizar a la iglesia. Como alguien dijera por ahí, si se iba a aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pues entonces pronto en aquella iglesia todos iban a estar ciegos y sin dientes. Y cualquier parecido con nuestra realidad actual no es pura coincidencia. Juzgar indiscriminadamente y sin base a los hechos reales es una locura, hermano. Porque nos conducirá por un camino en donde tarde o temprano todos terminaremos tropezando y cayendo. Para poner un ejemplo sencillo, hoy somos una generación que tiene un gran acceso a la información, incluidas las redes sociales. Pero el error más grave que estamos cometiendo es que no corroboramos la información que nos envían. No nos aseguramos de que en realidad lo que nos están diciendo sea verdad y que esta información se basa o en una investigación seria o viene de una fuente confiable. Por lo tanto, con esa información superficial, sin corroborar y sin argumento y sin investigación, formamos juicios. Y nos formamos opiniones falsas acerca de otros o situaciones y cuando las difundimos de la misma manera, le ponemos tropiezo a otros. Gran parte de la desinformación que tenemos hoy con respecto al virus del corona que nos está afectando viene precisamente de este tipo de fuentes, sin corroborar. Parece que de repente todos nos hemos vuelto eruditos en el tema. Y para utilizar las palabras de un compositor guatemalteco, nos hemos convertido, somos eruditos de supermercado.
y refiriéndose a que toda la investigación que muchos hacen se limita a la ojeada de una revista en el estante de un supermercado mientras hace la fila para pagar. Y de ahí sacan sus hechos, de ahí sacan sus investigaciones y sus afirmaciones. Mi hermano, de igual manera, necesitamos entender que juzgar a otros sin tener toda la evidencia posible, sin haber hecho un proceso adecuado, no nos permitirá llegar a juzgar justamente a otra persona. Por el contrario, nos llevará a un juicio erróneo que terminará poniendo tropiezo a otros y de paso a nosotros mismos. Ustedes han oído probablemente muchas veces esa frase que dice que no debemos juzgar un libro por su portada. Bueno, pues de igual manera no debemos juzgarnos unos a otros entre hermanos de manera superficial, porque terminaremos no solo haciéndolos tropezar a ellos, sino también a nosotros mismos. Pablo quería asegurarse de que sus hermanos supieran la importancia, el riesgo y las posibles consecuencias que tendría juzgar a otros. Nosotros haríamos bien en escuchar esta advertencia y esta exhortación del apóstol Pablo para evitar juzgarnos unos a otros, sobre todo cuando lo hacemos de manera descuidada y superficial, porque esto solo logra poner tropiezo en la vida de los hermanos, desintegrar la unidad en la iglesia, en la familia o en la sociedad. William Barclay, un comentarista bíblico, dice en uno de sus comentarios, dice algo muy interesante. Antes de lanzar piedras sobre tejado ajeno, sería bueno que nos acordáramos que el de nosotros es de cristal. Si solo pensáramos de esa manera, todo sería tan diferente, mi hermano. Antes de juzgar a otros, examináramos. Así que cuando decidimos no juzgar al hermano de manera superficial, evitamos poner tropiezo en sus vidas y en la nuestra. Juzgar tiene su lugar en la sociedad, en la familia, en la iglesia y por supuesto en el reino de los cielos. Pero solo cuando se hace de manera justa y con el propósito de edificar y restaurar. No para hacer tropezar a otros, para destruir tal vez la reputación o el carácter de alguien, o para sentirnos superiores a los demás. Esta actitud lo único que fomenta es precisamente lo contrario, la injusticia, la división y la polarización de la sociedad como la estamos viendo hoy en día. Todo lo estamos viendo en la televisión. ¿Todo por qué? Porque nos estamos juzgando a los unos a los otros sin ir al fondo del asunto. Y como si las palabras del apóstol Pablo no fueran suficientes a este respecto, tenemos las palabras de Jesús que son la norma suprema y definitiva en cuanto a este tema. Porque alguien podría decir, bueno, el apóstol Pablo dijo eso, pero ahora las palabras que les voy a mencionar en un momento son las palabras de Jesús, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 1 y 2, en lo que todos nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y encontramos estas palabras salidas de la boca de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Jesús pone el punto final a esta discusión, mi hermano. No debemos juzgar, debemos evitarlo a toda costa. Y como diríamos coloquialmente por ahí, este era el último clavo que le hacía falta al ataúd. Y Jesús lo pone acerca del tema de por qué no debemos juzgar a otros. Cuando nosotros nos erigimos como jueces morales, sin antes examinar nuestra propia vida, no somos más que jueces hipócritas, que en lugar de aportar a la concordia y la unidad, servimos únicamente de tropiezo a otros. Fomentamos la desunión y como si ya eso en sí mismo no fuera grave, ¿sabe qué más obtenemos de hacer ese tipo de juicios? Recibiremos todo el peso del juicio de Dios, porque es lo que acaba de decir Jesús. Por lo tanto, mi hermano, evitemos hacer juicios superficiales que solo destruyen. Y si nos atrevemos a buscar, hagámoslo con el propósito de aportar, de edificar, de restaurar y teniendo siempre en cuenta
que con la vara con que medimos, seremos medidos. Porque todos un día, sea que nos guste o no, sea que creamos o no, compareceremos ante el Tribunal Supremo de Dios. Por eso quiero repetirle lo que le mencioné hace unos instantes. Asegúrese de tener a Cristo como su abogado. Nadie más podrá representarlo en aquel día, en la Corte Suprema del Juez Eterno. Mi hermano y mi amigo que me escucha, ni la religión, ni los amuletos, ni las tradiciones, ni las buenas obras, ni el esfuerzo propio, ni seminarios de autosuperación, ni las imágenes, ni los santos. Nada le alcanzará para lograr el perdón de pecados y salir declarado inocente en aquel tribunal. Como dice una estrofa de un viejo himno que compusiera Robert Lowry, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Ahí donde está, lo invito a que incline su rostro por un momento y oremos en esta mañana. Padre Celestial, te pedimos que no nos permitas juzgar a nuestro prójimo de manera superficial e injusta. Ayúdanos a examinar primeramente nuestro corazón y vida para que podamos tener una conciencia limpia a la hora de señalar o juzgar a nuestros hermanos, si es que decidimos embarcarnos en esta difícil tarea. Y sobre todo que sepamos hacerlo con amor. Padre, también te pido en esta mañana que si hay alguien que está viendo esta predicación, que todavía no te ha recibido como su Salvador y Señor, permitas que tu Santo Espíritu lo convenza y lo redarguya de su pecado y se pueda arrepentir para que pueda recibir en su corazón a Cristo, quien prometió ser nuestro eterno y fiel abogado delante del Juez Supremo. Nuestro Padre Celestial, a todos aquellos que lo reciban, en tu nombre Jesús oramos. Así que mi hermano, juzgar es un asunto delicado, así que tratemos de no juzgar unos a otros, y si lo hacemos, que sea de manera correcta y agradable delante de Dios. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida en esta mañana, te invito a que lo compartas con tu familia, con tus amigos. Y por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darnos un like. Que el Señor te bendiga.